Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías y soy el profe de Química. Y hoy vamos a hablar de distribución electrónica. Lo primero que tenemos que hacer es entender de qué se trata la distribución electrónica. Primero que nada, sabemos que los electrones se encuentran en los átomos, pero que ellos tienen una distribución alrededor de él, que se mueven. Entonces, en este concepto vamos a tener en cuenta cómo están organizados, cómo están distribuidos. Para ello, vamos a considerar al núcleo, donde se encuentran los neutrones y los protones, como un círculo, y esas trayectorias por las cuales circulan los electrones con unos paréntesis. Esos paréntesis le vamos a llamar niveles, pero no es suficiente poder representar gráficamente a un átomo de esta manera, ya que también necesitamos conocer en qué subniveles se encuentran los electrones. En este caso es muy importante saber que cada orbital atómico va a tener hasta una determinada cantidad de electrones. ¿Cuántos subniveles tenemos? 4. El S, que puede albergar hasta 2 electrones, el P, que puede albergar hasta 6 electrones, el D, que puede tener hasta 10 electrones, y finalmente el F, que puede tener hasta 14 electrones. Pero nada quita que un orbital atómico S pueda tener 1, que el orbital P pueda tener 5, 4, 3, 2 electrones y así sucesivamente con la misma idea para el D y el F. Entonces, lo primero que nos tiene que quedar claro es que cuando hablamos de distribución electrónica vamos a hablar de niveles y de subniveles. Lo que nos toca ahora es saber cómo relacionar a los niveles con los subniveles, y eso se va a hacer mediante la regla de las diagonales. Para ello, y sabiendo que la totalidad de niveles es del 1 al 7, donde el nivel 1 es el que está más cerca del núcleo y el nivel 7 el que está más lejano, van a ocupar la primer columna. Luego, y paralelo a ello, vamos a montar otra columna, pero quitando los extremos, es decir, usando nivel 2, 3, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente hasta que nos quede el nivel 4 solo. Luego, teniendo en cuenta que tenemos 4 subniveles, a la primera columna le vamos a asignar el subnivel S, el orbital atómico S. A la segunda columna, los P. A la tercera columna, los D. Y finalmente, el F al 4. Luego de esto, si nosotros podemos representar un triángulo, es que vamos bien en este proceso. Luego de esta etapa, lo que vamos a hacer es trazar diagonales. Para ello, para conocer la pendiente de las diagonales que vamos a usar en esta representación, primero voy a trazar la primer diagonal en el último espacio, tal como se muestra en la representación. Luego, con esa pendiente obtenida, yo voy a tirar las dos primeras líneas en el 1S y en el 2S, como se muestra a continuación. Y luego, respetando esa pendiente, voy a continuar trazando las líneas, hasta tener todo trazado. Entonces, lo primero que nos tiene que quedar claro es que cuando hablamos de distribución electrónica vamos a hablar de niveles y de subniveles. Para poder aprender a hacer la regla de las diagonales pero sin hacerla de memoria, tenemos que seguir un camino. Vamos a ingresar por la primera línea azul, marcando el primer elemento, que sería el 1s2. Luego, siguiendo la flecha, vamos a tomar la línea gris y vamos a volver otra vez a tomar la segunda línea azul por la parte de arriba. Y nos vamos a encontrar con el 2s2. De ahí tomamos la curva, subimos por una de las líneas grises y bajamos nuevamente por una de las azules. Nos vamos a encontrar con el 3p6, 4s2, perdón. De ahí volvemos a tomar la línea gris y volvemos a entrar por la parte superior. 3d10, 4p6, 5s2. Y así sucesivamente nos vamos a encontrar con la distribución electrónica que se puede observar en la parte inferior. De esta manera podemos darnos cuenta que podemos obtener una distribución electrónica genérica que luego podemos usar en los ejemplos sin hacer este aprendizaje de memoria. Ahora viene una de las cosas más importantes, cómo usamos la distribución electrónica con cada elemento químico. A modo de ejemplo vamos a tener el cromo, el sodio y el magnesio, tal como aparecen en una tabla periódica. Para poder llevar a cabo este proceso, primero tenemos que saber cuál es el símbolo químico del elemento en cuestión. Segundo, necesitamos saber
cuántos electrones tiene ese elemento. Eso lo vamos a poder saber a través del número atómico. Tercero, armamos la representación para la distribución electrónica. ¿Cómo sería? Lo primero que tengo que hacer es tomar el símbolo químico. Luego, hacia la izquierda, en la parte inferior, voy a colocar el número atómico, tal como se muestra en la figura. Finalmente, vamos a usar un ejemplo. Tomando la distribución electrónica que ya habíamos obtenido, sin usar la memoria, sino simplemente una representación gráfica, y tomando los 3 ejemplos que habíamos tomado en el caso anterior, vamos a partir uno por uno para obtener la distribución electrónica. Para el caso del cromo, sabemos que tienen 24 electrones. Si vemos la distribución electrónica genérica, podríamos tomar los primeros 10 electrones entre 1s2, 2s2 y 2p6. No obstante, nos están faltando 14 electrones más. Tomaríamos 2s2, 3p6, ahí tendríamos 18, más 2 del 4s2 tendríamos 20. Pero nos estarían faltando 4 electrones. Esos 4 electrones los podríamos tomar del nivel 3 en el subnivel D, que puede tener hasta 10 electrones, completando así la distribución electrónica de ese elemento, tal como se muestra en la figura. Para el caso del sodio, es muy parecido. Tenemos que encontrar o ubicar esos 11 electrones. Para eso vamos a tomar el 1s2, 2s2, 2p6, ahí tendríamos 10 electrones. Y del 3s2 solamente tendríamos lugar para un solo electrón, quedándonos finalmente 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tal como se muestra en la figura. Finalmente, para el caso del magnesio, es muy similar al caso del sodio, ya que si miramos el número atómico es un número más. Entonces, en lugar de tener 11 electrones, tiene 12. Para ello, tomando la distribución genérica, vamos a decir 1s2, 2s2, ahí tendríamos 4 electrones, 2p6 tendríamos los 10, 3s2. De esa manera me quedaría la distribución electrónica. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre distribución electrónica y recuerden que cualquier consulta me la pueden hacer por privado. Saludos.